Formas, movimiento, luz y sombra. Cada detalle era un estímulo para la creación de sus obras arquitectónicas. El diálogo comenzaba con el despertar de sus sentidos. Observaba, escuchaba y reinventaba el sitio donde su imaginación era la raíz de un gran fruto. Lenguaje de arquerías, trompas, muros y celosías, donde el ladrillo era protagonista. Un lenguaje que nos demuestra el arte del espacio. El lenguaje, de Carlos Mijares Bracho. Mi abuela siempre nos platicaba que cuando mi papá era chiquito, siempre decía que él iba a ser arquitecto, ingeniero, aviador y torero. Todo, ¿no? Entonces, obviamente, se fue por la arquitectura, supongo que porque es el espacio mágico, artístico. Platicando con Ricardo Legorreta, en paz descanse, que también era miembro de nuestro consejo académico, él decía que había sido compañero de Carlos Mijares, estudiaron juntos y que siempre le tuvo una gran admiración y respeto porque era el mejor alumno de su grupo, que Carlos Mijares era el más atinado, el más fino y educado de todos los compañeros, pero también el que tenía el mayor acervo cultural. Siempre fue un ser curioso, atento, sensible, ávido de aprendizaje, un niño hombre, alumno maestro, padre amigo, que además de dedicarse apasionadamente a la arquitectura, colmaba sus horas de aquellos placeres que engrandecían su existencia: la tauromaquia, la gastronomía, el dibujo, la escritura, la palabra. Él siempre fue un conversador nato. Tenía la particular cualidad de que, digamos, cuando estaba en un lugar, siempre sentías que no quería estar en ningún otro lugar en el mundo. Es decir, cuando tú estabas conversando con él siempre te hacía sentir que lo que tú estabas diciendo era lo más importante. Para Carlos Mijares, estar junto a una buena copa de vino, es decir, con un fondo musical adecuado y en una conversación profunda era lo que más podía deleitar. Y tuvimos la oportunidad con muchos maestros, con muchos arquitectos, en muchos lugares de la ciudad, poder convivir en esas conversaciones largas y profundas, en donde realmente eran como un poema o como un concierto. Carlos Mijares se graduó en la Escuela Nacional de Arquitectura, ahora Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, sede académica en la que desde 1954 compartió su amor por el conocimiento. Yo creo que en la historia de la educación en México, pocos maestros tan didácticos, tan talentosos, con un sistema pedagógico muy claro y una gran capacidad de expresión. Porque su arquitectura es una arquitectura que duda de las mentiras que nos han vendido como progreso y como modernidad. Su manera de integrar las obras en un contexto urbano, respetándolo y al mismo tiempo enriqueciéndolo. Su manejo sapientísimo del espacio y de la luz. Es decir, todo aquello que hace trascendente a un edificio en el cual la arquitectura se entiende simultáneamente como un arte, como un elemento que forma parte de una cultura y crea ciudad, siempre bajo la humildad de una obra de servicio, de una obra utilitaria que está hecha para ayudar a la vida ajena. En todo lo que hizo mi padre está él, ¿no? En la grandeza, en su grandeza, en el esplendor de su obra, en la armonía, en la rítmica, que él era armonioso. O sea, mi papá
no tuvo prisa jamás, ¿no? Faltaban 5 para las 8 y nos iba a llevar a la escuela y él se estaba rasurando oyendo a Bach y no tenía prisa jamás, ¿no? O sea, era, entonces en la rítmica, en la luz, era un hombre muy luminoso y su obra siempre cuidaba muchísimo la luz natural. El arquitecto Mijares frecuentemente hablaba de la arquitectura como una disciplina paralela a la música y a la escritura, en donde el espacio, los sonidos y la poética eran la materia prima para construir el paisaje y el tiempo. Sus obras se distinguen por la calidad del oficio, por la calidad del manejo de los materiales. Y ahí se ve, y él lo dijo muchas veces, que era un trabajo de equipo, que él sin sus albañiles no hubiera podido lograr esa excelencia. Carlos Mijares siempre trabajó pensando en todo lo que lo rodeaba. Él se esforzó por dar un sentido útil y estético a sus obras, entre las que destacan edificios eclesiásticos, habitacionales, lúdicos, comerciales e industriales. La poética, la emoción, la emotividad detrás de mucha de la obra que él hizo en torno a edificaciones religiosas, con ese uso maravilloso del ladrillo, es lo que ha tenido mayor eco en las jóvenes generaciones. Pero él tiene en los años 60 una arquitectura de grandísima calidad. Y en esa época lo que hizo fue lo que llamaríamos arquitectura industrial. Se trata sobre todo de fábricas, algunas de las cuales las conocemos muy bien y ni siquiera sabemos que son de él, y que hablan de esa otra arquitectura, de ese compromiso con un trabajo complejo y complicado que es el de las instalaciones de las fábricas, pero siempre dentro de algo que fue muy importante para él, que es el compromiso con los trabajadores. Se trata de espacios amplios que funcionen bien, donde estas maquinarias puedan desarrollarse como deben desarrollarse, pero él siempre cuidó que quienes mueven y trabajan estas maquinarias tuvieran un espacio digno, un espacio amable para trabajar en ellas. Era un gran arquitecto porque su obra siempre hacía homenaje al paisaje en el que estaba. Entonces él siempre te explicaba la arquitectura no solo por cómo estaba diseñada físicamente, sino por el lugar en el que estaba. Es decir, por cómo hacía homenaje al paisaje, por cómo pegaba la luz, por cómo estaban colocadas las columnas. La arquitectura debe ser para todos y el sacarla del elitismo es una tarea urgente para todos nosotros. Su trayectoria como arquitecto lo hizo acreedor de reconocimientos como el Premio Universidad Nacional, el Luis Barragán y la Medalla de Bellas Artes. Además, le permitió estar presente en países de América Latina y Europa, dando cursos, cátedras y seminarios. Yo siempre digo que fue el arquitecto de mi vida, porque me enseñó, me diseñó, digamos, la manera de apreciar, de vivir y de escoger siempre lo mejor. Mi padre no envejeció nunca. Y yo creo que mi padre a los casi 85 años murió siendo un muchacho. De esta gran sensibilidad de Carlos Mijares que tuvo siempre y que lo hizo ser esa persona fantástica que nos entristece no tener, pero que recordaremos siempre. Carlos Mijares, un amante de la inteligencia y la amistad.